La 10ª ronda del Ragnarok, un combate sangriento de espadas, dos hombres apasionados superándose mutuamente, una batalla que no se libra por odio ni por orgullo, sino por convicción, una ronda que nos enseña a vivir de verdad, que vivir es vivir bajo tus propias reglas, siguiendo a tu corazón hasta el final. Y sin embargo, fue abucheada, fue criticada, fue reducida a favoritismo por tener como protagonista a un japonés dentro de un manga japonés. Esa polémica terminó opacando la belleza del combate, la profundidad de sus personajes y la esencia existencial que encierra esta pelea. Pero hoy estoy aquí yo para desnudar esta ronda. Voy a contar quiénes son realmente sus protagonistas, voy a analizar sus motivaciones, voy a narrar un fragmento clave del combate y también lo voy a criticar, porque esta no es solo una batalla de espadas, es una batalla por la razón de existir. En el cielo sintoísta, el Takamagahara, existe una familia de dioses, entre ellos estaba Susanoo. A todos se les fue otorgado un título desde que nacieron, y así una labor que debían de cumplir, les gustase o no. Susanoo fue el dios que más se expuso al mundo humano. Con un pedazo de metal filoso en sus manos, asesinó incontables seres para proteger a la humanidad. Era temido, era poderoso, pero no sonreía. En aquel entonces no veía la espada de la misma manera que ahora. No la entendía como arte ni como símbolo. Era tan solo un instrumento. Se movía bajo órdenes, bajo obligaciones impuestas por otros. Nunca tuvo la oportunidad de preguntarse qué quería realmente, qué le importaba. Su vida no le pertenecía. Pero un día, un humano logró vencer a un gigante con una simple espada de madera. Por primera vez, el corazón de Susanoo bombeó con fuerza. No fue orgullo, no fue ira, no fue envidia, fue asombro. Guiado por la curiosidad, descendió y le preguntó directamente a aquel chico qué había hecho. El humano le respondió que aquello era el arte de la espada. Susanoo ni siquiera sabía qué significaba eso. Nunca le había dado verdadero sentido a ese pedazo de metal que siempre había llevado en sus manos. Para él, eso significaba poder, nada más. Pero los humanos, débiles y efímeros, habían hecho algo distinto. Tomaron la espada, inspirados en el alma del propio Susanoo, y la transformaron en disciplina, identidad y propósito. Para los dioses, el poder es natural, la fuerza es inherente. No necesitan darle significado a lo que ya poseen. Los humanos sí. Toman cosas simples y las llenan de sentido. Susanoo no vio violencia, vio disciplina, vio superación, vio dedicación. Y para un dios nacido en un mundo perfecto y eterno, la perseverancia humana fue algo profundamente bello y novedoso. Se inclinó ante aquel chico y le pidió que le enseñara. No le importó su dignidad divina en aquel momento, porque ya se había apasionado. Regresó al Takamagahara y le anunció a su One-chan, Amaterasu, que abandonaría el cielo para convivir con los humanos y aprender de ellos. Amaterasu no lo detuvo, pero le impuso una condición: exilio eterno. No podría volver al cielo y sería despojado de su título. Susanoo no mostró tristeza, mostró gratitud, porque por primera vez en toda su vida, el camino que elegía era suyo. Transformado en Yatagarasu, el cuervo de 3 patas, Susanoo observó a la humanidad a lo largo de distintas culturas y épocas. Aprendió cada postura, cada técnica, cada filosofía nacida alrededor de la espada. Así Susanoo vivió una vida nómada, presente indirectamente en la vida de todos aquellos que empuñaron una hoja con convicción. Uno de ellos sería Okita Souji, el destazador de humanos. Okita nació en Japón, en Edo, lo que hoy conocemos como Tokio. Desde niño demostró que no era normal. Fue capaz de matar brutalmente a un hombre siendo apenas un crío. Se movía con una velocidad anormal y había en él una crueldad casi instintiva. Dentro de Okita habitaba algo más, un demonio interno, el Onigo. Era la manifestación de su deseo de sangre, una fuerza que liberaba su faceta más despiadada y salvaje. Su propia familia le temía,
Su hermana mayor y su padre, incapaces de comprenderlo, decidieron venderlo. Pero su destino cambió. Fue adoptado por Kondo Izami, líder de la escuela Tennen Rishiryu. Kondo no vio un monstruo, vio potencial. Aunque Okita le ocasionó problemas, decidió disciplinarlo, moldearlo, enseñarle que su talento no debía usarse para destruir, sino para proteger. Kondo lo trató como un hijo. Bajo su tutela, Okita fue introducido a Shinsengumi, una fuerza de élite en Kioto encargada de mantener el orden y proteger el shogunato Tokugawa. Era una era de tensión política y cambio inminente. El Shinsengumi representaba disciplina, lealtad y estructura. Gracias a su habilidad, Okita llegó a convertirse en capitán de la primera división. Era uno de los samuráis más temidos de su época. Pero más importante que eso, por primera vez que sintió que pertenecía a algo, sintió el calor de una familia, sintió propósito, sintió el amor incondicional de Kondo, aquel que le dio sentido a su existencia. Sin embargo, en 1868, con la caída del shogunato y el inicio de la restauración Meiji, el mundo que conocía comenzó a desmoronarse. Muchos miembros del Shinsengumi murieron en combate, otros fueron ejecutados, algunos desaparecieron. Y Okita seguía vivo, pero enfermo. La tuberculosis consumía sus pulmones, perdía peso, tosía sangre, su cuerpo se debilitaba cada día más. Su cuerpo se negaba a luchar, pero no su corazón. Aún bajo dolores y temblores, movía su espada todos los días. Escribía en tinta los nombres de técnicas que usaría cuando se recuperara. Se negaba a aceptar que su historia terminaría así. Lo que no sabía era que Kondo había sido ejecutado, decapitado. No sabía que su familia ya no existía. No sabía que el lugar que había encontrado se había ido para siempre. Okita pasó el resto de sus días postrado en una cama. Perdió completamente la movilidad, pero sus ganas de vivir seguían intactas. Sabía que no lo había dado todo. Sabía que no había vivido plenamente. Sabía que no moriría como un verdadero samurái. No quería morir siendo un inútil, pero su cuerpo jamás obedeció a su corazón. Ni siquiera el Onigo pudo salvarlo. La vida no le dio un final digno como samurái. No pudo ver a Kondo por última vez, no pudo despedirse. Y así, Okita murió, llorando, mirando el cielo, viendo alejarse para siempre al Shinsengumi. En Ragnarok, fue resucitado para luchar por la humanidad en el 10º combate, contra el dios de la espada, Susanoo. Esta era su única oportunidad de hacer lo que en vida no pudo, luchar hasta el final y cumplir la promesa hecha a Kondo. El combate fue intenso. Susanoo lo respetó desde el inicio, incluso lo admiraba. Ambos se llevaron al límite. Susanoo fue capaz de llevar a Okita a superarse, haciendo que domine a su Onigo, transformando aquello que en vida fue un monstruo a una herramienta. Susanoo, al borde de la derrota, levantó sus manos en oración y adoptó la postura de una espada empuñada. Pero no había espada. Entonces, ¿qué está pasando? A lo largo del tiempo que Susanoo estuvo observando a los humanos, vio cómo un anciano intentaba romper una enorme piedra con solo las manos desnudas. Este anciano lo consiguió, pero falleció. Susanoo, basado en esto, creó una espada sin espada, una espada hecha de pura voluntad y pasión. Okita había hecho a Susanoo superarse. Susanoo había creado la espada perfecta, pero estar en ese estado provocaba un dolor agonizante en el corazón. Susanoo estaba cerca de morir y su familia le pedía que ganara rápido porque querían que regresara vivo con ellos. Okita recibiría un corte de la espada desarmada, que no cortó su carne, sino que destruyó los huesos de su brazo y pierna izquierda, haciéndole imposible moverse. Susanoo repitió el ataque. Este dio en el corazón. El cuerpo fatigado de Okita volvía a ceder al suelo, igual que aquella vez. Igual que cuando la tuberculosis lo dejó inmóvil. Igual que cuando su cuerpo traicionó a su corazón. Okita empezó a aceptar su derrota, creyendo que lo había dado todo. Pero entonces, y solo entonces, entendió que sucumbir a la muerte significaría traicionarse a sí mismo e irse para siempre sin cumplir la promesa que le prometió a Kondo. Aquella promesa
de luchar por lo que te importa y vivir al máximo de tus convicciones hasta el final. Okita no se resignaría a parar allí, porque se negó a creer que venir a esta vida, que cargar con el ónigo, que sufrir el rechazo de su propia familia, que ser acogido por Kondo, que ser instruido por los valores de un samurái, que encontrar una verdadera familia, que sufrir la angustia de la tuberculosis y que prometer luchar hasta el final hubieran sido un sinsentido, así como su existencia. Okita tenía tanto por lo que luchar y por primera vez en toda su vida su cuerpo se volvió marioneta de su corazón. No fue destino, no fue poder, fue decisión. Y esa decisión tomó forma en un ataque de triple estocada que tomó por sorpresa a Susanoo. Susanoo intentó responder, pero era tarde. El precio de su espada perfecta era su propia vida. Y mientras su cuerpo desaparecía, sonrió, porque él también vivió bajo sus convicciones. En ese sentido, ambos terminaron igual, sin poder volver a luchar, pero habiendo vivido como quisieron. En ese sentido, ambos ganaron. Okita le agradece a Susanoo por haberle hecho convertirse en su mejor versión, y para cuando el alba apareció en el cielo, la humanidad no solo ganó un duelo, Okita ganó el final que la vida le había negado. Ahora toca criticar la ronda. En términos técnicos, es una de las mejores del torneo. La coreografía es dinámica, los intercambios son constantes y el dibujo es extremadamente detallado. Es una pelea intensa, pareja y visualmente espectacular. Sin embargo, narrativamente fue predecible. Okita y Susanoo son demasiado similares en su esencia. Ninguno pelea por odio ni por orgullo. Ambos pelean por pasión. Eso hace que el combate sea coherente temáticamente, pero también elimina el choque ideológico. No hay conflicto moral real, solo dos personajes que aman lo mismo llevándolo al límite. Okita es un personaje trágico, pelea libre de la tuberculosis, buscando tener la mejor batalla de su vida y cumplir su promesa a Kondo, morir con una sonrisa bajo sus propias convicciones. Susanoo, por su parte, es un dios noble que encontró sentido al enamorarse del arte humano de la espada, renunciando al cielo para vivir según su pasión. Ambos se hacen evolucionar mutuamente. Gracias a Susanoo, Okita deja de parecer solo un niño sádico que disfruta pelear y se convierte en un personaje definido por su convicción. Hasta ahí todo funciona. El problema comienza con el contexto del torneo. Antes de esta ronda, varios humanos asiáticos ya habían ganado combates importantes como Buda y Shin Chi-Huang. Además, la humanidad venía de dos derrotas consecutivas que involucraban a personajes muy esperados por el fandom occidental como Nikola Tesla y Leónidas. Colocar en la ronda 10 a Okita, un espadachín japonés en un manga japonés, hacía que el resultado pareciera inclinado desde antes de comenzar. Eso redujo la tensión. El combate era intenso, pero la incertidumbre era baja. A esto se suma la construcción de Okita durante la pelea. Recibe heridas letales, se enfatiza constantemente que su cuerpo está al límite por el ónigo, y todo apunta a una muerte o incluso a un empate. Sin embargo, sobrevive. La aparición de Izanagi para curarlo refuerza la sensación de intervención narrativa conveniente. No es que no pueda pasar dentro de la ficción, el problema es que diluye el sacrificio que el combate venía construyendo. Paradójicamente, en lugar de cerrar su tragedia, la prolonga. Okita termina vivo, pero nuevamente con su cuerpo limitado, lo que recuerda su pasado con la tuberculosis. En cuanto a Susanoo, su construcción es coherente pero simple. Su pasado explica bien su pasión, pero carece de un conflicto interno profundo. No tiene una fractura moral o una tensión existencial marcada. Es admirable, pero no es complejo. Además, existe una contradicción interesante. Si Susanoo valora tanto lo que la humanidad creó, ¿por qué no muestra una posición más clara ante su exterminio? No era necesario que se rebelara contra Zeus o Odín, pero un conflicto interno más desarrollado había enriquecido su personaje. Eso es lo que yo opino. Y narrativamente, los personajes con tragedias profundas suelen ser más memorables que aquellos que representan ideales puros. Okita carga con urgencia existencial, Susanoo encarna devoción estética. Uno es herida y el otro es símbolo, y en términos de peso dramático, la herida suele imponerse. En conclusión, pienso que esta ronda fue predecible, con favoritismo claro y con decisiones finales cuestionables. No obstante, veo el laborioso intento de construir personajes que, aunque imperfectos son, nos llegasen a caer bien. Okita para aquellos que sufren por la vida y que seguirán sufriendo. Susanoo para aquellos
que tienen el alma de artista y se enfrentan a la autoridad para buscar su propio camino. Me gustan ambos personajes. Personajes como Kita, que sufren pero se levantan, resuenan conmigo. Personajes como Susano, que encuentran dicha en algo absurdo a los ojos de otros, pero lleno de significado para los suyos. Definitivamente un buen combate, que nos enseña que debemos vivir bajo nuestras propias convicciones, a que hay que buscar una pasión o motivo que sea el motor de nuestra existencia cada día, y no contentarnos con el presente. Quien se conoce a sí mismo sabe que no es suficiente, sabe que aún no se ha convertido en quien quiere ser, y a cambiar no le teme. Quien se conoce a sí mismo tiene esa gran fortaleza y debe estar orgulloso de su belleza. Después de todo, solo tenemos una vida y tenemos que aprovecharla al máximo. Todo ser viviente está ligado a la muerte. Esa es una ley incuestionable. Pero para cuando llegue ese día, ¿estarás orgulloso de lo que fuiste? ¿Te gustaría irte de este mundo sabiendo que tú mismo construiste tu historia? ¿O optarías por vivir la vida por inercia, viendo las horas pasar y tu cuerpo quebrarse? El tiempo es lo más valioso que tenemos, pero es finito. Por eso elegir bien qué hacemos cada día importa. Cada pequeño hábito que hacemos nos acerca hacia esa gran persona que queremos ser. Si dedicas tus días a aprender un idioma, eventualmente lo hablarás. Si entrenas todos los días, tu cuerpo cambiará. La constancia siempre recompensa, pero el placer inmediato nos distrae, nos ofrece recompensas falsas, y este mundo moderno está diseñado para mantenernos entretenidos, no realizados. El entorno influye, sí. Las necesidades pueden redirigir nuestros sueños. A veces trabajamos no por pasión, sino por supervivencia. Pero, incluso en medio de eso, aún existe un espacio, aunque sea mínimo, para aquello que el corazón nos dicta hacer. Ese espacio exige disciplina, aceptar que fracasar es parte del proceso, entender que ser malo en algo es el primer paso para volverse bueno. No debemos vivir buscando solo placer, sino sentido, porque el placer es efímero, pero la sensación de haber vivido bajo tus propias convicciones perdura para siempre. Tú, quien sea que esté escuchando esto, tienes herramientas, tienes mente para pensar, voz para comunicar, manos para construir y dentro de ti una motivación. ¿Ves? Nada te detiene, pero existe ese monstruo llamado el miedo. No lo escuches, déjalo morir de hambre. Él solo quiere verte en el conformismo, sin cambios. Enfrenta tus adicciones, tu propio ónigo. Solo quieren alimentarse de tu vida, jugar contigo como su títere. Y lucha, por muy difícil que sea, porque cuando más difícil es el camino, más gratificante será su final. Para que cuando estés en tus últimos momentos, puedas sonreír como Susano, recordando que viviste tu vida bajo tus convicciones, que tu existencia tuvo sentido. Partió a la mitad mi katana y voluntad. Recuerdo verte morir, recuerdo verte luchar. Levantando mis manos es una oración. Adoptó la postura que todo me dio. Afiando la espada invisible, tus huesos son destructibles. Parece casi increíble, pero yo lo hice posible. Sin pensar o equipar algo perdible. La katana está en un alma que la pudo hacer tangible. Aquellos que lo lograron murieron, pero yo siento que puedo, aunque me duela. Esto es muy emocionante. Pienso igual mi compañero. Lo lamento mucho, pero tengo que terminarlo. Si aguanto más no podría contarlo. Ha sido un honor batirte luchando. Digo lo mismo con todos mirando. La espada desarmada cortará hasta el cielo. No puedo hacer nada y voy cayendo al suelo. Escucho a Chisengumi, mis amigos y a todos gritar. Ya que soy un samurái hasta morir no voy a parar. Intenta volver a lanzarme ese ataque que no conectará con mi corazón. Son 3 niveles y acaba el combate. Ese día la espada no quita voló. Es algo tan triste que nunca volveré a sentir una espada empuñada a mi son. Te lo agradezco llorando, Susana.